Yo les agradezco mucho a usted, doctor Juan Aguiar. Yo creo que fuimos unos de los primeros que hemos puesto el contingente organizativo con relación a agruparnos como profesionales del derecho y más allá, bueno, hay que felicitar la iniciativa y ese trabajo que usted ha tenido más allá de sus obligaciones como representante del ente jurisdiccional para poder en el tema académico aportar ideas, aportar ciertas situaciones que definitivamente son muy necesarias para nosotros en el campo del ejercicio de la abogacía. Yo quiero mandar un saludo cordial a todos los amigos que se han conectado, mis queridos doctores. Ustedes saben que siempre cuentan conmigo, Joselito Argüello, siempre para servirles a ustedes desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, pues en cualquier situación. Eh, el doctor Juan Carlos a mí me ha solicitado, hace algún tiempo atrás me solicitó que realice una ponencia. Eh, yo le había sugerido realizar una ponencia acerca de un tema que es muy controversial y que se dio en virtud de una actuación mía cuando yo me encontraba en calidad de agente fiscal en esta ciudad de Guayaquil y que despertó una serie de criterios, pues y que evidentemente esos criterios nos han llegado a nosotros a querer realizar una propuesta de ley que posterior presentaremos ante la Asamblea acerca de lo que es la legítima defensa de carácter privilegiado. Legítima defensa que hoy por hoy pues tiene que ser motivo de análisis, ya que en otras legislaciones en países de Europa esta situación que aquí en nuestro país es un eximente responsabilidad, pues en otros países está siendo aplicado desde hace muchísimos años atrás. Tenemos un ejemplo aquí cerca nada más, en el Perú, igual, en Chile, Italia, Alemania, que evidentemente pues es la cuna entre Italia y Alemania, que son la cuna del derecho penal en este sentido. Con el saludo correspondiente, pues bueno, vamos a pasar al diálogo pertinente, porque yo no soy de aquellos que considero pues que un abogado realiza ponencias a nivel de monólogo, ni es el dueño de la verdad, pues no, estamos aquí para aprender y eso dice el logo del grupo en el cual nosotros conformamos Aprendiendo Derecho. En ese sentido vamos a comenzar, como repito, el tema de la ponencia y como les había dicho, vamos a hablar acerca de lo que es la legítima defensa y cuál es el planteamiento de su servidor y amigo, acerca de este tema. ¿Sí me escuchan? ¿Me ven? ¿Está todo correcto? Sí, doctor Joselito Arguello, sí la escuchamos. Listo. Ya, muchas gracias. Miren, yo quiero comenzar manifestando que nosotros hemos planteado este tema de la legítima defensa porque consideramos que la legítima defensa debe ser objeto de un estudio pormenorizado y actualmente en el país debe ser sujeta a un replanteo de la antijuridicidad a través de la Asamblea Nacional. Y la finalidad posterior a este comentario que venimos a realizar a manera de ponencia será pues proponer mediante el anteproyecto de ley correspondiente de aquí a un tiempo la inclusión de dicha norma, ¿no? Hay que tomar en consideración algo que es muy fundamental y muy importante. En nuestro país existen muchos ciudadanos que de entre ellos policías, militares, ciudadanos comunes y corrientes, como somos nosotros, como son ustedes, como somos nosotros. La mayoría de estos ciudadanos han utilizado a veces en determinado momento un arma de fuego. Y esta utilización del arma de fuego les ha generado problemas y por ende un conflicto de carácter penal por la utilización de estas armas, ¿no es cierto? En este punto, inicialmente debemos manifestar que en todo tipo de delito y por ser mal interpretado el sistema oral acusatorio, el cual a la fecha está muy carente de la aplicación de los principios rectores del proceso penal, la Fiscalía siempre parte no de la presunción o del estado de inocencia de una persona, sino que parte de una consideración de culpabilidad, ¿sí? Culpabilidad en relación al hecho, ¿no es cierto? Solamente por la situación de mediar la acción de un arma de fuego, pero sin tener en claro ni tomar en consideración otros hechos dentro de ese momento fáctico, por lo cual en primera instancia, sí, en primera instancia
la persona que ha actuado en legítima defensa ha sido sometido a un proceso penal, pero con la condición ya de culpabilidad. Yo creo que si en este momento alguien tiene duda de lo que yo digo, podría interrumpirme lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. Eso es lo que sucede en el contexto jurídico e investigativo dentro de nuestro sistema procesal penal. Una persona que actúa en legítima defensa, ¿sí?, no tiene ese estatus, no se le asigna esa presunción de inocencia, sino relativamente de manera inmediata por parte del organismo persecutor, ya es culpable. Entonces, siendo así, este tema debe ser fruto de diálogo y conversación. ¿Para qué? Para poder llegar a una conclusión y que esta conclusión en realidad se constituya como un aporte, ¿no? Un aporte y que definitivamente eso como aporte nos sirva en la legislación penal ecuatoriana, o sea, sirva a los abogados en el libre ejercicio de la abogacía y sirva al conglomerado social en total. Y para llegar a ese punto, pues aquí en esta conversación como premisa inicial, pues yo diría que habrá que modificar el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que en virtud de esa modificación quedaría exento de responsabilidad penal la persona que actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno o que repela a una persona extraña que además intente, aquí viene la prerrogativa, ingresar o ingrese de manera ilegal. ¿A dónde? A su vivienda, habitación, comercio, a su oficina y a su vehículo. Esto es lo que en materia de legislación penal, en las legislaciones de vecinos países se conoce como la legítima defensa privilegiada y que aquí también el país puede adoptar esa consideración. Y bueno, y ustedes, muchos de ustedes de pronto me van a decir, y vea, Joselito, pero ¿a cuenta de qué y por qué podría actuar esta legítima defensa en lo que tiene que ver o hace referencia al vehículo? Y yo he hecho el análisis pertinente y hay que tomar en consideración que este es un tema que genera una alta conmoción social y a su vez connotación criminal. ¿Por qué? Porque hoy en día en las calles, en la mayoría de las ciudades de nuestro país, se están dando este tipo de hechos a través del sicariato, a través del robo con armas de fuego, cuando evidentemente ingresan, hacen el ingreso correspondiente. Si no es a su casa, si no es a su oficina, si no es a su negocio, a su vehículo. Ahora, yo pienso que cuando se va a modificar una ley aquí en nuestro país y en estos actuales momentos de pandemia y desempleo, es importante saber cuál es el problema al que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Es muy importante saber el problema al que nos enfrentamos. Y el problema más importante no es cómo vamos a enfrentar esta ola de inseguridad y de violencia popular que se va a venir, que se va a desbordar. El problema más importante es que la gente caiga en el error o le hagamos creer en sí que la ley que está dentro de la normativa es el remedio para todo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración algo que es muy importante y fundamental. Que si la ley fracasa y la gente pierde la fe en la ley, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Todos los problemas se originan en una cultura donde la gente busca no aplicar la ley. ¿Por qué? Porque ya no creemos en la ley. Ya no creemos en la ley. Entonces, el punto de partida sería, para el análisis global y total, es ¿qué es lo que deberíamos hacer para que la gente crea que modificando el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal se va a conseguir un beneficio a nivel social con respecto al tema de la legislación penal? La mayoría de ustedes que están del otro lado deben ser conscientes de que cuando se quiere trabajar en derecho penal, todos sabemos que siempre junto a la medida de represión, el derecho penal,
tiene que darse o dictarse automáticamente el doble o el triple de las medidas de prevención, ¿no es cierto? Porque si no se dicta el doble o el triple de las medidas de prevención, el tema no camina, la cosa no avanza. Por eso es que nosotros, quienes están allá y quienes estamos aquí, siempre buscamos hacer justicia, pero la justicia que nosotros buscamos es aquella justicia que se hace en una balanza de dos pesas, no en una balanza que tiene solo un plato. Entonces, yo en este momento no voy a hacer una reflexión sobre los temas preventivos que acabo de mencionar, que se deberían enfrentar para atacar la inseguridad ciudadana, la violencia popular que se desborda, que hoy por hoy me parece que exige enfrentarlas en dúo, en binomio. Tenemos que enfrentar la seguridad tomando desde la asamblea las medidas pertinentes. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos asambleístas den la seguridad y las vías adecuadas para frenar esa violencia popular que crece día a día. Y por eso es el planteamiento de esta temática con relación a la legítima defensa. Cuando nosotros hablamos de la legítima defensa, los abogados estamos trabajando o hablamos probablemente con la institución jurídica más compleja que existe dentro del derecho. ¿Y por qué digo que es la figura jurídica más compleja que existe dentro del campo del derecho? Porque hay que tomar en consideraciones, y tanto ustedes saben, como yo, que solamente existen dos autorizaciones que da el derecho para matar. Solamente hay dos autorizaciones que le da el derecho para matar. Tomando eso sí en consideración que todo el derecho se construye para que se respete la vida. ¿No es cierto? Sí, se construye el derecho, se construye para el respeto de la vida. Todo el derecho se construye para que no se mate. ¿O hay alguna norma que diga que se mate? Esa en sí es la regla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el primer derecho, la vida, es el primer derecho. El primer bien jurídico respetado, por lo menos en nuestro país, desde la concepción por la Constitución de la República del Ecuador, es la vida. Pero aquí hay que tomar en consideración las dos grandes excepciones, ¿no es cierto? En tiempos de paz, lo que es la legítima defensa, y cuando hay guerra, el derecho de guerra de conflictos. Entonces, si nosotros vamos a hacer consideraciones con respecto a la legítima defensa, estamos trabajando con una institución que junto al derecho a la guerra son las dos instituciones jurídicas más complejas en las cuales el Estado va a autorizar que un ser humano mate a otro ser humano. Está claro, ¿verdad? Entonces, ahora hay que entender que dentro de cualquier tipo de legislación en materia penal, dentro de cualquier conglomerado de tipo social, el delito más grave es el homicidio, la muerte, el asesinato. Entonces, el Estado, en su necesidad de proteger al ser humano, al que vive en sociedad, va a hacer algo que en la realidad constituye lo mismo que el homicidio, ¿no es cierto? Constituye lo mismo que un homicidio, pero menos en el motivo y en el procedimiento. Porque en los dos momentos es acabar con la vida. Pero eso sí hay que tomar en consideración la inmensa diferencia que existe, ¿no es cierto?, entre lo que es el homicidio y la legítima defensa. Por eso yo particularmente considero que es necesario permanentemente pensar en modificar lo referente a la antijuridicidad relativa a la legítima defensa. Y por eso he considerado realizar esta ponencia y este planteamiento para que una vez finalizada, pues de pronto crucemos criterios con respecto a lo que aquí manifestamos. En nuestro país, aquí en el Ecuador, se hace uso de la legítima defensa, ¿no es cierto? Quien hace uso de la legítima defensa correctamente no tiene pues esa seguridad de que se va a reconocer esa situación. Y en el caso de los servidores policiales, ustedes no me van a dejar mentir. Según la acción que realizan, incluso hasta podrían ser reconocidas como héroes, lo que siempre yo he mantenido. Según el caso, claro está. Pero eso no sucede.
Porque lo que termina sucediendo es que a estos ciudadanos, policías o a cualquier ciudadano que ha hecho el uso de un arma a fin de invocar la legítima defensa, se lo termina reconociendo como un delincuente. Y eso es un grave problema en nuestra sociedad ecuatoriana. Ahora, actualmente el problema de la legítima defensa, con el respeto que se merecen las personas que voy a mencionar, yo considero que no es meramente legislativo. O sea, la aplicación de esta institución jurídica, conocida como legítima defensa en el país, hoy momento en el que estamos realizando el análisis, la falta de aplicación, ¿sí? No es meramente legislativo. Yo considero que es más de carácter operativo, ¿sí? ¿Por qué digo de carácter operativo? Porque este carácter operativo se ciñe exclusivamente en el accionar de los jueces, y ahí está un distinguido juez que está llevando a cabo esta ponencia, que es el doctor Juan Carlos. Soy muy sincero en decir, con todo el respeto que se merecen los jueces en nuestro país, hay jueces que actúan bajo el miedo, hay jueces que actúan con ignorancia en determinados casos, y a veces hay jueces que actúan hasta con cobardía. Yo particularmente no analizo otro factor que pueda haber. O es por miedo o es por ignorancia que los jueces no han aplicado de manera correcta y verdadera la institución jurídica, la legítima defensa. Claro está, desde el punto de vista jurisdiccional, pues no, porque de pronto algún compañero va a salir y va a decir, doctor Argüello, usted anda desencajado, pues el que realiza el tema investigativo de la Fiscalía. Claro, sabemos esa cuestión y ustedes lo saben. Estoy hablando desde el punto de vista jurisdiccional, que es el ente de administración de justicia que tiene la última palabra con respecto a la aplicación de esta institución jurídica conocida como legítima defensa, que aquí en el país, en el Ecuador, no se aplica, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad, vuelvo y repito, con toda la consideración, el respeto, porque debe haber más señores jueces aquí, yo considero que el problema no es meramente legislativo, vuelvo y digo, yo considero que es de carácter operativo. He dicho que puede ser el miedo, la ignorancia, lo que ha llevado a un número importante de casos de legítima defensa a que ésta no sea reconocida como tal. Y hasta ahí no es que es un problema, vuelvo y repito, la legislación. No es que la legislación no sea clara, porque la legislación contempla la aplicación de los tres requisitos, ¿no es cierto? Lo que es la agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de la defensa, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa de un derecho. Esos requisitos actuales, tal o cual siempre han existido y con una variación siempre están implícitos dentro de la institución jurídica de la norma y siempre existirán. Hay que tomar en consideración eso. Entonces, si hablamos de legítima defensa en algunos casos, el problema está en la aplicación equivocada por parte de la judicatura. Más allá, vuelvo y repito, los dos aspectos de carácter psicológicos que menciono, ¿no es cierto? Porque son aspectos de carácter psicológico que he mencionado y que evidentemente señalo que pueden ser por temor o la ignorancia, ¿no es cierto? El problema en la aplicación de la legítima defensa también radica, ¿no es cierto? Se da a través de dos niveles. El primero que considero yo es que la legítima defensa tiene que funcionar mientras dure la agresión, mientras existe un ataque, mientras dure la agresión y mientras existe el ataque, nosotros tenemos derecho a ejercitar la legítima defensa. Y cuando cesa el ataque, ¿no es cierto? Estamos impedidos de la aplicación de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque ya eso no sería legítima defensa. Lo que podría ser es una venganza, justa o no, venganza, pero ya no podría ser legítima defensa. Entonces, yo considero, ¿no es cierto?, que aquí hay un problema en ese sentido, tomando en consideración el antecedente y las palabras mentadas anteriormente con respecto a la parte operativa del ente jurisdiccional. ¿Por qué? Por las consideraciones ambiguas, ¿no es cierto? Por las consideraciones ambiguas que se dan en virtud de la aplicación de esta institución con relación a la duración de la agresión.
En la legítima defensa hay que tomar en consideración, y esto es muy importante, que el ataque se mantiene mientras que exista la situación de peligro. Así de sencillo. La legítima defensa, ¿no es cierto?, se mantiene mientras que exista la situación de peligro. Solamente cuando ha cesado la situación de peligro, cesa de manera total el ataque. Pero mientras de esa situación de peligro esté, o sea, mientras sea posible que me maten, que le maten a usted o que le hagan algo, que le dañen, entonces yo puedo defenderme. Y es ahí el problema que tiene la legítima defensa, en la mala comprensión de lo que es la agresión actual e ilegítima, ¿no es cierto? Hay un segundo punto que hay que considerar y es el hecho de la necesidad racional de la defensa. Esto hace referencia, según mi criterio, a lo que respecta al tema de la proporcionalidad del medio. Tomando en consideración, ¿no es cierto?, que lo proporcional nunca es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, pistola con pistola, cuchillo con cuchillo, armado contra armado. Eso no es proporcionalidad. Hay una concepción errada de la proporcionalidad y es por eso que la institución de la legítima defensa no es aplicada tal y cual como manifestamos dentro de la legislación penal ecuatoriana como tal, como debe ser, a fin de que sea un excluyente de la antijuricidad. En la necesidad racional de la defensa se necesita el medio adecuado, distinguir cuál es la mejor alternativa que tienes, ¿no es cierto? Entonces, la proporción que tiene para todo el derecho es una proporción que está adecuada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración que el delito, la pena, toda la creación del derecho tiene que ser proporcional, pues. Tiene que ser razonable. O sea, es absurdo decir y no distinguir y aplicar la proporcionalidad o la racionalidad, tomando en consideración esa figura cambiada de la concepción de proporcionalidad. Esos son los típicos ejemplos que podríamos decir que eso es proporcionalidad, pero no, eso no es proporcionalidad. Ahora, toda figura jurídica, toda construcción tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable. Entonces aquí ¿qué es lo que debe hacer el legislador de pronto ante tanta excusa de no poder aplicar la legítima defensa por el ente operativo, por el ente jurisdiccional? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe puntualmente, ¿no es cierto?, hacer entender que consta dentro de la normativa. Entonces, lo único que se puede hacer en lo que respecta a la legítima defensa en materia legislativa para entrar en materia o en punto más específico, es facilitar su operatividad acorde a verdaderos requisitos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, el doctor es retórico, medio dogmático, a ver situaciones, ¿y cómo hacemos que la legítima defensa pueda funcionar mejor? ¿Cómo hacemos? O sea, que hay que tomar en consideración que en la reforma correspondiente en el Código Orgánico Integral Penal, ustedes se recuerdan que los requisitos anteriormente estaban estipulados de otra forma. Entre comillas, han quitado la proporcionalidad y la reemplazan por lo que es la racionalidad de la defensa. Entonces aquí, lo que hizo el legislador cuando determina la legítima defensa en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, es determinar los tres elementos y concretamente a la necesidad racional de la defensa, en vez de darle solamente un pequeño tip, un punto de proporcionalidad, lo cambió por la racionalidad de la defensa. Entonces, aparentemente, hay que también considerar que la legítima defensa aquí en nuestro país no ha funcionado. Y yo lo digo como abogado en el libre ejercicio de la abogacía porque actualmente siguen existiendo casos
en los cuales personas que han hecho uso adecuado de la legítima defensa, hoy por hoy están procesados. Y particularmente hubiese sido interesante hacer una propuesta, sí, una propuesta de trabajo para realizar la reforma correspondiente o para la aplicación de esta institución jurídica de la legítima defensa, realizando un trabajo de carácter estadístico, ¿no es cierto? Un trabajo de carácter estadístico por parte del asambleísta en cuanto al accionar de legítima defensa en cierto tipo de delitos como robo, ahorro y situaciones. En ese tipo de temas habría que trabajar, habría que darse cuenta, el legislador debía haber previsto a través de la estadística correspondiente cuántos casos hay donde se invoca la legítima defensa y en cuántos casos no funciona. Porque creemos que ahí en ese punto deberíamos haber entrado en un análisis de carácter específico. Y este análisis nos llevaría al hecho de que de todos los homicidios y las lesiones que existen en el Ecuador, ¿en cuánto se invocó legítima defensa? Como por ejemplo, qué sé yo, en unos 50 casos en los cuales se ha aumentado la legítima defensa, de esos 50 casos habría que sacar la estadística correspondiente de que si funciona o no funciona. ¿Pero para qué? Para saber la intensidad de la propuesta y para saber qué debía agregar el legislador dentro de esa figura jurídica. Y ya no solamente por el tema de la inseguridad, sino porque debemos, hoy por hoy, el legislador debía, perdón, haber flexibilizado el tema de la legítima defensa. Hoy por hoy, en este momento, es una época de gran violencia social. ¿No es cierto? Es una época de gran violencia social. Hoy por hoy, tratando de canalizar esta situación, este tema de la violencia que hoy existe y que ya no es solamente un fenómeno rural, ya afuera, porque es un fenómeno que se da en las grandes ciudades. Entonces, nosotros hoy creemos que es necesario que el legislador haya hecho ese tipo de estadística, ¿no? Es necesario hacerla porque así como un caso justo no hace que el sistema sea justo, pues evidentemente algunas injusticias tampoco. Entonces, hay que cuantificarlo, o sea, esa estadística hay que sacarla ¿para qué? Para que a manera de ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como un ejemplo, algún rato, pues, alguna persona, como ejemplo, estoy poniendo, alguna persona tuvo unas actuaciones donde adujo legítima defensa, pues, en favor de su vida y en el procesamiento de de esas dos acciones en donde manifestó la legítima defensa, pues salió invicto. Entonces, o sea, salió bien librado. Este es un caso verdadero que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, este ciudadano sale librado en dos acciones que causaron la muerte de unos ciudadanos y en los cuales se alegó la legítima defensa. En los dos salió bien librado. Entonces, haciendo la estadística correspondiente, habrá que preguntarse, ¿no es cierto? ¿Será que el sistema solamente funcionó para este hombre que yo le estoy poniendo a manera, es mi amigo? O sea, funcionó para él, pero eso yo a veces creo que ni siquiera es un problema, o sea, hay que evidentemente, valga la similitud del concepto, evidenciar cuál es el problema, la problemática que debía ser analizada por parte del legislador para incorporar esta figura jurídica dentro del marco legal inserto en el Código Orgánico Integral Penal. Este es el panorama más o menos de lo que es la legítima defensa en nuestro país, de la cual yo particularmente considero que no funciona bien. Y no funciona bien, pero cuando en el sistema legal, ustedes deben saber que cuando algo en el sistema legal no funciona, si no funciona se cometen grandes injusticias. Grandes injusticias. Y aquí yo les pido considerar algo, así mismo a manera de ejemplo.
Cuando Dios no quiere, un padre de pronto mata a otra persona por defender a sus hijos. A este padre hay que premiarlo, pues, ¿no es cierto? Porque está cumpliendo su deber moral, su función social, está dando la protección de su hijo a veces situaciones. A este ciudadano hay que premiarlo, a este ciudadano no hay que castigarlo. Pero jurídicamente, con el problema de la agresión actual e ilegítima, hay un mal entendimiento de lo que deja de ser actual, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema y la falta de aplicación. Les digo, han masacrado a un hijo mío, han pegado a un hijo mío. ¿Quién? Dice un hombre que salió corriendo con una chompa negra. Yo salgo pero como loco. Y en ese momento todos me entenderán que si le han causado un perjuicio a mi hijo, yo saldré, quién sabe, lo masacraré a ver situaciones, pero eso en sí ya no viene a constituir legítima defensa, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo hago esta referencia para que se den cuenta, evidentemente, cuándo esta figura jurídica se constituye como tal y cuándo no, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe mediar en ese sentido? De pronto, en el ejemplo que les pongo, le pegaron a mi hijo, ya lo mataron. Entonces, de repente, hay que tomar en consideración la vigencia de la agresión, porque todo puede darse en el momento actual. Posteriormente puede ser cualquier cosa, pero legítima defensa no. Nosotros, en lo que respecta a la legítima, yo creo en la empresa pública y la empresa pública no cree en nosotros. Bueno, me quedé en el punto de que soy partícipe de que se aplique esta figura de la legítima defensa privilegiada, que no es nueva, sino que ya tiene mucho tiempo de vigencia. ¿Para qué? Para proteger básicamente anteriormente lo que era la propiedad, ¿no? La propiedad que conceptualizada como tal era sagrada. En otras épocas de la historia todos sabemos de esa cuestión. Anteriormente todos sabemos que las personas decían, yo soy el dueño de mis tierras y punto, aquí no entra absolutamente nada. Y el que entra sin autorización lo mato. Quien invade mi reino, mi casa, mi mundo, mi razón, lo mato. Entonces, este proyecto evidentemente ya es una vieja institución que hoy se ha puesto en vigencia nuevamente en los Estados Unidos, en la mayoría de estados de los Estados Unidos. Tiene que haber una propuesta de modificación legal en materia de legítima defensa que citamos. Y hay que tomar en consideración que, por ejemplo, en Italia es un excelente ejemplo. Habría que agregar la experiencia que tiene Alemania, Argentina y Chile, porque hay que tomar en consideración también que en Italia, conjuntamente con Alemania, que son los íconos del derecho penal, y agregarle a España también a nivel latinoamericano, tenemos las experiencias de Argentina, Chile, Colombia, tomando en cuenta que Colombia también enfrenta a fenómenos de violencia de esta naturaleza, es casi igual a nosotros. Diríamos también que esta propuesta tendríamos que realizarla al legislador, ¿no es cierto? Ya no solamente con criterios que de pronto no son suficientes, ¿no es cierto? Hay que tomar en consideración entonces que técnicamente para modificar el tema de la legítima defensa de manera perfecta, debe tomarse en consideración el hecho de que, más allá de los requisitos que esté establecido, la legítima defensa debe operar cuando se repele a un extraño que ilegalmente ingresa a su vivienda, a su morada, a su lugar de trabajo, incluso a su vehículo. En esto radica el tema de lo que he analizado y lo que estoy manifestando de la aplicación de la legítima defensa a través de la modificación y que vendría a ser una legítima defensa de carácter privilegiada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, no sé si concuerdan ustedes conmigo, estamos de aquí a un tiempo pensando
dar una propuesta para la legislación a fin de que el legislador ya no le dé más criterios normativos de pronto, ¿no? Sino que evidentemente le dé al juez 3 o 4 concepciones o casos que se puede decir, donde si el juez verifica esos casos, dónde lo mató, cómo lo mató, cuando había ingresado en la madrugada a la casa, cómo lo mató, metió su cara, metió sus manos, quiso meterse en el carro, le apuntó con un arma, se metió en el carro. Entonces ahí en esos presupuestos, en esos hechos, evidentemente aplicaría la legítima defensa privilegiada y en ese momento pues el juez no tendría que estar buscando más elemento normativo y evidentemente podría declarar. Esta legítima defensa privilegiada con el paso del tiempo tendrá que ser aplicada en el país. ¿Por qué? Porque ante la inminencia y el cometimiento de ciertos delitos de carácter grave, debe funcionar la legítima defensa privilegiada. Y digo en ciertos delitos de carácter grave, como el robo calificado. ¿Ustedes creen que esta legítima defensa privilegiada no puede operar frente a un secuestro? Si usted tiene cómo defenderse, usted no va a realizar la acción de defensa para alegar legítima defensa frente a un secuestro, cuando sabe la connotación que tendría posteriormente eso. Frente a una violación de carácter sexual, no podríamos aplicar. Frente a una extorsión, a varias situaciones, yo creo que el país debe dar un paso con relación al tema de legislación penal para aplicar esta concepción, esta institución jurídica modificada de legítima defensa de carácter privilegiado. Y ustedes me escuchan ya la parte última, privilegiada. Pero aquí hay que tomar en consideración que aquí viene lo innovador pues de esta institución, porque otras personas, otros colegas abogados me dicen, oiga, doctor, pero ya hay pues la legítima defensa, está en el artículo 33 y efectivamente ahí se establecen los requisitos, sí, pero esos mismos requisitos de carácter normativo son los que impiden la aplicación en algunos casos de lo que es la legítima defensa. Y ahí viene lo más innovador de esta institución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la defensa privilegiada, de la legítima defensa privilegiada, con el aporte que se hace por parte del legislador, si se verifica el supuesto, si se verifica el caso, no hay que probar ninguno de los requisitos. Así de sencillo. En ese sentido debe ir la legislación, la modificación de la institución jurídica, ¿no es cierto? Si hay una verificación del supuesto, si se verifica el caso, ya no hay por qué probar los requisitos. Es decir, hay una, no excepción, sino evidentemente una acción en la cual ya no se tenga que probar los requisitos correspondientes, porque se van a presumir que evidentemente están inmersos dentro del acto. Ya no habría que probar la agresión ilegítima. No hay que probar la falta de provocación suficiente. No hay que probar la racionalidad de los medios empleados, como repito en este caso. Si el hecho se produjo ya, que se mató a una persona porque se le encontró metido en su casa con un arma, evidentemente ya el juez debe asumir y el fiscal también debe asumir que ahí existió una agresión ilegítima, que hubo falta de provocación y que hubo una necesidad racional con el medio empleado para repeler la agresión. Esto, técnicamente hablando, convertida en legítima defensa, dentro de lo que es el marco dogmático jurisprudencial, pues evidentemente se podría constituir en una presunción et jure, ¿no es cierto? Una presunción que no admite prueba en contrario. Todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Es de jure, una presunción que no admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Los 3 requisitos se presumen que existen de puro derecho porque no se tiene que probar absolutamente nada. Entonces, no teniendo nada que probar, pues la cosa cambia técnicamente, ¿no es cierto? Se cambia ya la técnica probatoria por la técnica de la presunción. Entonces, se presume
sin admitir la prueba en contrario, ¿no es cierto? Este tipo de presunción iure de jure, por ejemplo, que existiendo esta presunción, ya todos conocemos, y que el hecho de desconocer no nos va a eximir de la responsabilidad correspondiente. Ahora también hay que analizar dentro de la institución de la legítima defensa que los tres requisitos que establece la normativa funcionan y se dan en el caso, según el caso, y que actualmente estos tres requisitos tienen que probarse, pero tienen que probarse en el grado de certeza. O sea, lo que dice el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, con sus requisitos, tiene que probarse, pero en el grado de certeza, ¿no es cierto? Porque aquí no solamente es que se prueban los hechos constitutivos del delito cuando la persona alega causas de justificación. Alego que mi patrocinado es psicótico, tengo que probarlo. Alego que actúe en el ejercicio de un derecho, tengo que probarlo. Alego que actúe en obediencia de disposición superior, tengo que probarlo. Alego que actúe en legítima defensa, según el 33 del Código Orgánico Integral Penal, tengo que probarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros reinventamos, hacemos una reingeniería a este articulado de la legítima defensa? Con esa propuesta que nosotros realizaremos posteriormente de la modificación del artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a la legítima defensa y que se tome como una legítima defensa de carácter privilegiada, no tendría que probarse absolutamente nada. Es decir, se presume sin admitir prueba en contrario en cualquiera de los supuestos que se estaría estableciendo la modificación legal. Entonces, para terminar, yo creo que nosotros deberíamos o necesitamos, esto es una necesidad, porque estos son casos en los cuales nos podemos ver inmersos ustedes, colegas abogados, yo, cualquier persona. Necesitamos potenciar la legítima defensa. Y necesitamos potenciar la legítima defensa ahora en el país porque hoy por hoy va a ser una herramienta de protección. Y quizás alguien me va a decir, no sé, una concepción radical por parte del abogado Argüello. ¿Cómo puede decir que hay que potenciar la legítima defensa para constituirla en una herramienta de protección? Y quién sabe, un pensamiento más avanzado puede decir, esa herramienta de protección puede darle carta abierta para que de pronto realice un acto de posible defensa y que cause de pronto la muerte de una persona. Bueno, evidentemente es el criterio que yo tengo y no sé cuál sea el criterio que tengan ustedes. Pero hay que tener en consideración que si nosotros potenciamos la legítima defensa como una herramienta de protección, ya la gente tiene que dejar de tener miedo de usarla. Y cuando yo digo la gente tiene que dejar de tener miedo de usarla, hago referencia más, en un 90%, al ente policial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el ente policial, los servidores públicos de carácter que están inmersos en el área policial, prefieren sacrificar un bien de otra persona a que actuar en el momento alegando en determinada situación la legítima defensa. Eso es lo que nos dice la práctica, eso es lo que ustedes saben, eso es lo que ustedes conocen. Pero ¿y por qué se da esto? Es por la experiencia judicial, es por la experiencia fiscal, por la experiencia policial, que es de carácter negativa. Y es de carácter negativa porque como comencé manifestando en primera instancia, cuando una persona es sometida a un proceso penal por este tipo de accionar, no se presume su inocencia. Desde ya se presume que es culpable. Entonces, esto sí ayudaría tomando en consideración que la violencia se está desbordando. ¿A qué ayudaría? Ayudaría pues a motivar la actuación ciudadana, ¿no es cierto? Aplicando de manera correcta la legítima defensa, así como ayudaría a muchas cosas. ¿Qué ayudaría?
La participación social mediante el arresto ciudadano. ¿Qué ayudaría? El hecho de que cambie el sistema de justicia por un sistema de jurados. Eso ayudaría mucho. O sea, en el país sí tendrían que haber muchos cambios de esa naturaleza, porque a estas alturas nosotros creemos que es un reto y por hoy ya sacar esa concepción errada de la gente de tomar la justicia por mano propia, de realizar linchamientos, de realizar juicios mediáticos. En ese sentido, pues evidentemente debería haber más participación social y en determinado momento, metafóricamente, decirle, bueno, no linches, ven y juzga. Bueno, actúa como un ciudadano, haz lo que tengas que hacer. Actualmente todos sabemos que tenemos un nuevo modelo procesal que es el sistema oral acusatorio y que ha sufrido una reforma recientemente, creo que fue en el mes de diciembre, si no estoy mal, ¿no es cierto? Y mediante esa, que entra en vigencia el 20 de junio, creo, las reformas correspondientes, reforman algunas situaciones, de la que más se me viene a la mente es la reforma correspondiente a los procedimientos especiales. Bueno, y hay otras reformas, una muy en particular, la que se determina dentro de lo que es el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que ahora pues los fiscales, haciendo uso de la iniciativa procesal que les confiere la Constitución y la ley, tendrán que fundamentar de manera total la petición de la adopción de una medida cautelar de carácter personal, como es la prisión preventiva. Pero bueno, eso es papas de otro caldo, como se dice, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración lo que les he mentado, pues. La legítima defensa debe potenciarse, sí, y la legítima defensa privilegiada debe incorporarse a la legislación penal ecuatoriana, con todos los antecedentes que nosotros hemos nombrado. Pero hay que tomar en consideración algo, que lo tocamos ya en este punto, en este momento. Debe potenciarse un arma, ¿no es cierto? Pero un arma que una persona pueda utilizarla, un arma que una persona pueda darle ese uso legítimo para la aplicación de esa defensa, de ese derecho a la defensa, de esa legítima defensa privilegiada, esa arma tiene que tener un condicionante importante, como lo es el permiso correspondiente. ¿Sí? No podemos, para terminar, aducir o tratar de implementar, de modificar esta figura jurídica de legítima defensa sin tomar en consideración que cuando ésta se produce con el uso de un arma, esta arma debe tener y debe hacerse de su uso legítimo a través del permiso correspondiente, ya que así, ¿no es cierto?, se va a desfomentar el porte, la tenencia y el tráfico ilegal de las armas, porque si nosotros permitiéramos que cualquier persona utilice un arma, mediante este mecanismo no podríamos controlar y evidentemente habría un desaliento total con relación a la aplicación de esta institución. Países como Chile, Colombia, Perú, países de Europa han incorporado dentro de sus legislaciones en materia penal lo que es la legítima defensa privilegiada y en este sentido creo que nuestro país no puede quedarse al margen de la modificación de esta normativa que le daría una gran herramienta al ente jurisdiccional para que, como les he dicho, sea aplicada en los casos que corresponda con la verificación correspondiente, más allá de los requisitos, de los casos en los cuales se produce y en los cuales se debe aplicar la legítima defensa, en este caso privilegiada. La connotación es
que teniendo los requisitos pertinentes dentro de la normativa, específicamente en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, también sea aplicada esta legítima defensa en casos y hechos concretos. Cuando se están metiendo a su casa, cuando se están metiendo a su negocio, cuando se están metiendo a su oficina y cuando se están metiendo a su carro. Nada más, esto es lo que he podido compartirles con relación a la ponencia. Espero que haya sido del agrado. Yo considero que es un temita de interés y si de pronto hay alguna interrogante por parte de los compañeros, amigos, colegas, pues en la medida que podamos responder, responderemos. Doctor Juan Aguiar, yo le agradezco por la invitación. Espero que se haya entendido algo de este tema que en sí es una institución jurídica muy compleja y que ya debe aplicarse en la forma que se aplica en otros países por el alto índice delincuencial y el desbordamiento que se viene en virtud de ¿qué? De la pandemia que estamos pasando, afrontando y en virtud de las malas políticas de carácter económicas planteadas por el gobierno de turno. Yo les agradezco mucho, no sé si tienen algún...